Muy bien, ahí Abril dice B11, B12, B13, B14 y B10. B10, B11, B12, B13, B14. Muy bien, Abril. Bárbaro. Y ahora, ejercicio 9, la lista de hojas. Las hojas son aquellos vértices que no tienen hijos. ¿Mm? No importa en qué nivel estén, sino que no tienen hijos. A ver, aguardo respuesta. A ver ahí, si coinciden esas respuestas. Me parece que no coincidieron. No, en uno le erré el teclado, profe. Quise poner 5 y puse 4. Ahí las hojas serían, Ramiro vos me está contestando lo anterior, Lautaro me contesta 12, 10, 15, 14, 5, 7 y 9. A ver, 12, 10, no están coincidiendo, voy a mirar. Sería 10, 11, 5, 12, 7, 15, 14 y 9. ¿Está bien? Entonces tenemos 2, 4, 5, 6, 7, 8 hojas en el listado. ¿Bien? Ahí en el último que escribe Ramiro, cuento 8, fíjense si son todas las mismas. Sí, ahí me parece que veo coincidencia con la respuesta anterior. Bueno, bárbaro. Entonces, las hojas son los vértices que no tienen hijos, no importa en el nivel que estén. Ok. Luego dice, ¿cuáles son los hermanos de B sub 8 y cuáles son los hijos de B sub 8? Bueno, lo charlamos acá. B sub 8 está ahí. Entonces, los hermanos son como en un árbol genealógico, aquellos que tienen el mismo papá. Así que los hermanos de B sub 8 son B sub 7 y B sub 9. Y obviamente los hermanos tienen que estar en un mismo nivel. ¿Sí? Luego, decía, los hijos de B sub 8 son B13, B14, nada más. Este no lo cuento. ¿De acuerdo? Hijos B13 y B14. Este sería un nieto de B sub 8 o un hijo de B13. ¿Bien? Recuerden que por algo se llama árbol genealógico, o sea, en realidad la relación que se representa mediante un árbol genealógico es un árbol. Muy bien. Luego tenemos, determina los subárboles T de B2 y T de B3. Hagamos, por ejemplo, el T de B2. Para determinar el subárbol T de B2, el subárbol es en sí un árbol. Entonces, obviamente es una relación. Yo lo que tengo que hacer, si tengo el digrafo de la original de T, es podar. Es decir, si me dicen T de B2, mi nueva raíz del otro subárbol va a ser B2. Entonces, me quedo con B2 y todos los descendientes. Podo el resto del árbol. Ahora bien, lo que yo vería acá, si hago esa poda, es el digrafo de ese T de B2, pero no estoy diciendo quién es T de B2. Debe ser una relación. Es más, por definición, lo hago yo en la otra pantalla. Cuando ustedes estudien con detenimiento, por definición, este es el número 10. Es la relación original, que en este caso sería el árbol T, restringida al conjunto B. Ahora, ¿quién es el conjunto B? El conjunto de todos los vértices con esa poda que les indiqué recién. O sea, es el conjunto de B2 y todos sus descendientes, que sería, esperen que no veo nada. B5, B6 y B12. B5, B6 y B12. Muchas gracias. Entonces, el B2 obviamente va a ser un subconjunto
del conjunto A. Acá no hay nombres, pero bueno, supongamos entonces que la relación T es la que está definida en A. En A por A. Entonces, un subconjunto de ese conjunto A, que serían todos los vértices hasta el 15, es aquel que arranca en B2 y considera a todos sus descendientes, de acuerdo al árbol T. Luego, yo lo que tengo que hacer es la restricción de la relación T a ese conjunto B. Por definición, esa restricción era T intersección, aquel que ya está estudiando relaciones, B producto cartesiano B. O sea, estoy trabajando con conjuntos. ¿Sí? En B por B va a haber 16 pares. Todos tienen por elementos B2, B5, B6 y B12. Entonces, ¿qué era restringir una relación a un conjunto? Quedarse solamente con los pares de la relación T que tienen elementos de B. ¿Quiénes serían? B2 y B5. Oh, guarda, ¿cómo me lo decís? Con los pares de la relación T que tienen elementos de B. Acordate que T, el árbol, es un conjunto de pares. Y el subárbol también. A ver si alguien lo está escribiendo. ¿Se entiende, Abril, por qué te digo cómo me lo decís? Porque vos me dijiste B2 y B5. ¿Suelto o no? Y si se entiende, paréntesis sería B2, B5. Excelente, dale. ¿Otro par? Paréntesis B2, B6. Dale, gracias, Abril. Ahora te dejo desayunar. B2, B6 y... B6, B12. Muy bien, muchas gracias. Entonces, cierro y ahí está el subárbol. ¿Tá? Lo que es re importante es que si ustedes ponen que T de B2, espera, lo que nosotros vemos que suele pasar en los exámenes, que hacen así, T de B2, y lo que hacen es mostrar la poda en el dígrafo. Ah, esperen que enchufo la máquina. Qué desesperación que agarra cuando empieza a sonar el que ya se queda sin batería y se me corta la reunión, me quiero matar. Bueno, si ustedes escriben TB2 y hacen esto, en realidad no es correcto. Así no sería correcto. ¿Por qué? Porque lo que ustedes están mostrando ahí no es TB2, o sea, no es la relación que sería lo correcto, ¿está bien? El conjunto de pares. Lo que están mostrando es el dígrafo de TDB2. ¿Sí? Entonces, si me pide dar TDB2, tengo que darlo de arriba. ¿Está bien? Ahora, si ustedes le ponen el titulito de dígrafo, está bien, pero no es lo que están pidiendo. No está pidiendo la representación de la relación TDB2. Está pidiendo TDB2. Cuando dan el nombre de la relación, es porque ustedes tienen que dar el conjunto de pares. ¿Está bien? Entonces, como un agregado, ahí les muestro el dígrafo, que sería el dígrafo de T podado. Bueno, de la misma manera T de B3. ¿Cuál es la altura de T de B sub 0? O sea, del árbol T con raíz B sub 0. ¿Qué era la altura? El número máximo de niveles.
2. No. 4. ¿Por qué 4? Porque tengo la raíz, que es b sub 0, que está a nivel 0. Los hijos están a nivel 1, y así sucesivamente. Entonces, si cuento las horizontales, tengo 0, 1, 2, 3, 4. El máximo nivel es 4. Entonces, altura de t de b sub 0, o sea, del árbol t con raíz b sub 0, es 4. Ese era el 12, ¿no es cierto? No, el 11. Ahí. De la misma manera, voy a escribir que la altura de t, del árbol t, con raíz b sub 3, no, perdón, este sería t de b sub 3, el subárbol. Fíjense la notación. Ahora les digo. Arriba, cuando escribí paréntesis t, b0, estoy diciendo árbol t con raíz b0. Cuando estoy trabajando con árboles, esa notación de par indica el nombre de la relación y la raíz. Y debajo no escribí lo mismo, no escribí t, b sub 3, escribí t de b sub 3, porque el árbol es t con raíz b sub 0. Cuando escribo t de b sub 3, esa notación indica subárbol t de raíz b sub 3. ¿Ok? Presten atención a eso. Y la altura es 3. ¿Alguna duda? No, profe. Ok. Profe, sí, una duda. O sea, solo usamos la primera notación cuando, digamos, necesitamos la altura desde la raíz. La primera notación, o sea, la palabra altura, olvídatela. La primera notación de el paréntesis t y b sub 0 se utiliza para indicar el árbol, donde quiera que lo uses. ¿Está bien? Cuando vos querés decir el árbol t, en realidad decís el árbol t con raíz b sub 0, porque tenés que identificar la raíz. Claro, claro. ¿Está bien? Y la segunda notación, olvídate de la palabra altura de, eso no me importa. La segunda notación es cuando vos, a partir de un árbol, haces una poda, restringís la relación y considerás como raíz b sub 3. Entonces ese es un subárbol. De t, eso. Y después sí, la altura es un número, así que cuando contesto la altura, pongan el igual o pongan es, pero es un número. Bien. Hola Alejo, buen día. Hola, profe. Ejercicio 12. Y acá se tiene que empezar a despertar. Hasta acá venimos de calentamiento. Para los que llegaron tarde, hay una consulta el martes luego del feriado, por si necesitan para el parcial. Aprovechen el fin de largo para ponerse al día con la materia y estudiar con dedicación. Entonces, el 12, tengo una expresión algebraica que es perdón, chicos, yo no pude ver hasta dónde llegó la profesora con árboles. ¿Me dicen si terminó árboles? Para no ir por sobre lo que ya hizo. No recuerdo bien si terminamos, pero sí llegamos bastante lejos, profe. Bueno, si alguno se puede fijar, si dieron árbol binario posicional, terminaron. Me parece que ya vamos a hacer lo de algo de búsqueda. Ah, bien, las bueno, búsquedas. entonces creo que llego a todo. Gracias. Árbol de la expresión algebraica. Entonces, en realidad lo que voy a hacer es el dígrafo de ese árbol. ¿Está bien? Recuerden que siempre un árbol
es un conjunto de pares, es una relación. Entonces, ¿qué tengo que hacer para hacer el dígrafo de ese árbol? Identificar en la operación algebraica de arriba cuál es la operación central. Como si ustedes lo metieran en la calculadora, ¿cómo hacen la cuenta? Primero van a tener que resolver todo este paréntesis de la izquierda, luego todo el paréntesis de la derecha, y por último van a hacer el menos. Entonces, en la jerarquía operacional, y uso la palabra jerarquía a propósito, porque cuando hago operaciones algebraicas hay una jerarquía operacional, puedo representarla mediante un árbol. Ese árbol va a tener siempre como los nodos principales las operaciones y como las hojas los argumentos de esas operaciones o los operandos. Entonces, la raíz de este árbol va a ser... Es el menos. Claro. Arranco de ahí. Lo voy a hacer así para que se distinga más. Después, cuando digo, vamos al subárbol izquierdo. En el subárbol izquierdo tengo un nuevo árbol, por eso se llama subárbol, cuya raíz principal, cuando operación principal es... El más. Bárbaro, lo indico ahí. Y del derecho va a ser este menos, ya que lo tengo ahí. ¿Está bien? Entonces esos van a ser los dos hijos del menos, de la raíz. Bien. Voy hacia acá. Tengo raíz más. Y tengo raíz menos. Sigamos con el izquierdo. El más va a operar entre el 7 y el resultado de otra operación. Entonces ya el 7 va a ser una hoja. Y luego, de acá se va a desprender otro subárbol con raíz menos. Eso, muy bien. Y ahora tenemos el 6 y el 2. Listo. Todo eso tiene que ver con el primer paréntesis grande. Vamos al otro. El otro resta un X y fíjense que lo pongo al mismo nivel que los que están en la misma jerarquía. ¿Está bien? Tienen que ser prolijos al dibujar y siempre poner las flechas. Obviamente, línea recta, a mí no me sale recta para cada flechita. Y entonces acá también voy a tener una suboperación que será el menos, que va a operar sobre la I y sobre el 4. Muy bien. Fácil. O sea, tienen que identificar muy bien cuál es la jerarquía operacional y con eso representan el dígrafo del árbol que la representa. Hagan ustedes, a ver, son muy sencillos, pero quiero ver que hagan uno. El 16. Y me lo muestran a la cámara. Vamos. Perdón, ¿me sale una consulta? Sí. Quería saber cuándo más o menos en promedio son los recuperatorios. En este momento, Abril, yo tendría que revisar un archivo para poder contestártelo. Ah, listo, listo. Entonces, yo te propongo lo siguiente. Creo que está todo en el blog. Me parece que en el blog, si vos te metés, a ver si puedo, me pasa que se me va a lentejar la máquina. Eso, metete y fíjate que hay una parte donde dice parciales, en una publicación a la derecha que dice cronograma 2021. Entonces ahí creo que están puesto un cronograma de recuperatorios. Si no, después me decís. Bueno, haciendo el 15 entonces, y lo quiero ver en pantalla, dejo de compartir. A ver quién es tan amable. Que no sea... ¿Quién mostró antes? ¿Patricio? Ahora conecto. Profe, ¿el 15 o Dale. el 16? ¿Cuál dije? Espera, ya te digo. El 16, perdón. Bueno, el que quiera hacer el 15 también. O sea, pero en principio vamos a trabajar todos con el 16. Bien prolijito lo quiero, ¿eh?
Ya, profe, era el 6 o el 11 de diciembre. Ah, ¿viste? Ahí estaba. Pero ese sería cuando el recuperatorio ya del último, me parece, ¿eh? Abril, fíjate. Porque vos tenés 3 parciales. No, dice primero, segundo y tercero. Ah, listo. Recuperan todos. Ok. Y después el final integrador dice el 20 del 12. Bárbaro. A ver, para que te pongo anclaje. Ujú. Un poquito más cerquita. Ay, ahí lo veo, ahí lo veo. Entonces tengo, bárbaro, un subárbol izquierdo que me dice que tengo que hacer, si empiezo de abajo hacia arriba, 2 más x, y luego restarle a eso 2. ¿Puede ser que la raíz del segundo no sea correcta? En realidad no logro ver la raíz. ¿Ustedes lo ven, chicos? El de abajo. El de abajo, el próximo nivel. ¿Qué dice ahí? Sí, en esos 2. No lo logro ver, Gonzalo. Ahí sí, abajo logro 2x. No te veo las raíces y me parece que no están bien. O sea, yo te digo, esas raíces que me señalaste deberían decir una más y la otra por. ¿Dice eso? Más y por, sí. Ok, ahí lo veo. Más y por, profe. Eso, ahí veo mejor. Y después las otras 2, está el X y el 2 como hojita. Perfecto, gracias, Gonzalo. Muy bien. ¿Alguno tiene dudas de cómo se armó eso? Entonces, el principal es el menos, pero el penúltimo menos que figura en la expresión. Y también fíjense que está el por indicado con una X imprenta y el X como hoja indicado con una X cursiva. Eso es bastante confuso, ¿está bien? Conviene el por con un puntito, pero si está así, ustedes tienen que etiquetar el árbol como está allí. Así que distingan bien el por con la X bien recta las 2 rayitas de la otra que es cursiva. ¿Está bien? Bueno. Vamos al ejercicio. Sí. Podríamos el 17 o el 15, que son... ¿Cómo no? A ver cuál parece más complicado. El 17, ¿querés? Sí, bro. El 17 está medio equilibrado. Vamos a hacer el 15. Vamos todos con el 15. Lo hago yo igual. Después recuerden que ustedes tienen la práctica resuelta de todo esto, así que la verdad que es fácil árboles. Lo que más le puede costar es el recorrido. Nada que ver con relaciones. Medio como que si ya entendieron acá árboles y repasan un poquito el recorrido y la definición, para el parcial estaría bien. En cambio, relaciones tienen que tenerla muy clara. Bueno, vamos con el 15. Espera que se me cayó el lapicito. Bueno, no sé dónde me queda. Ahí está. Entonces, el 15, ¿cuál es la operación central? Voy escribiendo la expresión. El dividido. El dividido, bárbaro. Dos por 7. Vayan haciéndolo prolijo y con lugar. Lo que estamos haciendo es construir un árbol binario posicional en donde en las etiquetas ponemos los operadores y los operandos de la expresión algebraica dada. Entonces, así siempre se representa una expresión algebraica, con un árbol binario posicional. ¿Por qué digo posicional? Porque lo que va a la izquierda y lo que va a la derecha distingue un orden en la operación. ¿Está bien? No da lo mismo. Entonces, la raíz va a ser este dividido. Arranco entonces por el dividido. Y lo voy a arrancar más a la derecha de mi pantalla, porque ya me doy cuenta que el subárbol derecho es más chiquitito
que el izquierdo. Entonces, como va a haber un gráfico desbalanceado, eso lo contemplo antes de empezar a dibujar para no tener que borrar y luego seguir. Vamos con el derecho, que es fácil. A la derecha voy a tener que hacer una resta de 3 menos 11. Y acá es donde se ve que lo posicional importa. Si yo tengo a la izquierda el 3 y a la derecha el 11 en el gráfico, quiere decir que es 3 menos 11 lo que voy a realizar. Si cambio esto de lugar, la operación es 11 menos 3. Y ustedes saben muy bien que la resta no es conmutativa. ¿Bien? Entonces, es binario y es posicional. Por el otro lado, tengo como la raíz del subárbol izquierdo, otra vez un dividido. ¿Y qué es lo que voy a dividir? Voy a dividir el resultado de una suma con la i. Bueno, ahí se me bajó un poquito. Ahí está. Y la suma va a estar operando, fíjense, esta suma, que es el único más que aparece en la expresión, este más, va a estar operando entre la x y el resultado de una multiplicación. Entonces, avanzo un nivel más, distingo bien la x del por, porque acá se puede confundir. Acá tengo el por, ¿sí? Y luego un nuevo nivel para decir que este por opera entre el 2 y el 7. ¿Está? Y acá me faltó el... Ahí estamos. ¿Dudas? O sea, el que no sabe hacer las cuentas, el que se equivocaba con los cálculos combinados en la secundaria va a tener problemitas para hacer los dígrafos. Van a arrastrar esa complicación. Entonces, distingan bien la jerarquía operacional. ¿Qué más decirle acá? No. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien. Entonces, repaso para que les quede ahí anotado que siempre voy a dibujar un árbol binario. ¿Por qué binario? Porque cada vértice tiene a lo sumo 2 hijos. ¿Está bien? Y a la vez posicional. Las flechitas van a indicar una izquierda y una derecha, siempre. Y eso me va a distinguir que el de la izquierda le voy a aplicar la operación con el de la derecha. ¿De acuerdo? Que no es lo mismo. Muy bien. Vamos al ejercicio 21. Y ahí tenemos recorridos. Búsquedas o recorridos. Háganme el favor de tener a mano, en el apunte de teoría o en las notas de clase, los algoritmos de búsqueda. Estas búsquedas o recorridos siempre se pueden hacer sobre un árbol binario. Si no es binario, no se puede. Muy bien. El recorrido, ahora sí voy a compartir la otra pantalla y ustedes van a ir escribiendo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer el recorrido en preorden, el recorrido en entreorden, y va a ser un renglón cada uno, así que lo pueden ir escribiendo.
y el recorrido en post-orden para este ejercicio. En el caso de preorden, siempre voy a visitar primero la raíz, luego el subárbol izquierdo y luego el subárbol derecho. En el caso del entreorden, la raíz va a estar en el medio de la visita, del algoritmo de visita. Y en el caso del posorden, va a ser la raíz al final. ¿Sí? Entonces, el pre tiene que ver con la raíz al principio. El entre tiene que ver con la raíz al medio. Y el pos con la raíz al final. Y ya que está, acompaño con un grafiquito, así como para tener visualizado el algoritmo. Si ustedes miran, cada uno de los algoritmos tienen 3 pasos, pero es recursivo. En el caso del preorden, me dice, visita primero la raíz, después andate a la izquierda, y después andate a la derecha. En el caso del entreorden, me dice, visita a la izquierda, después andate a la raíz, y después a la derecha. Y en el caso del posorden, visita a la izquierda, anda a la derecha, y luego a la raíz. ¿Está bien? Entonces, como para tener una visualización de qué esquema tengo que hacer cuando voy visitando los vértices. Cada uno de esos recorridos implica visitar todas las etiquetas representadas en el digrafo. Entonces, si el recorrido es preorden, ustedes van a ir escribiendo el recorrido en el chat, me dice el algoritmo, visita la raíz. Ok, cuando yo visito la raíz, voy a visitar este vértice que está acá. ¿Ok? La visita corresponde a escribir la etiqueta del vértice, así que voy a escribir X. Luego me dice visitar el subárbol izquierdo en preorden. Fíjense bien eso, no dice visita el subárbol izquierdo, dice visita el subárbol izquierdo en preorden. Entonces, me voy al subárbol izquierdo, es este. Esperen que me deje escribirlo. Ufa. Ahí. Pongo la mirada allí. ¿Está bien? Ahí tengo un subárbol izquierdo. Está desbalanceado, pero es un subárbol en sí, porque tengo la raíz acá, la rama izquierda no está y la rama derecha está, pero es un subárbol. Entonces, ¿cómo visito ese subárbol? También aplicando el mismo algoritmo. Por lo tanto, tengo que empezar por la raíz, luego ir a la izquierda, no tengo nada, y por último ir a la derecha. Entonces, ¿qué voy a escribir? Ya había escrito X, luego pongo una coma y coma S. Vayan escribiéndolo. Yo lo voy escribiendo en el chat para después. Ok. Después me dice el algoritmo, andate al subárbol derecho. ¿Está bien? Ya visité la raíz, visité el subárbol izquierdo en preorden, ahora tengo que visitar el derecho. Entonces, lo que voy a hacer es lo mismo. Pongo la mirada en el subárbol derecho, cuando me deje, ahí. Bueno, desestimen en este recuadro que yo les estoy mostrando, desestimen este no va. Pasa que no, como está escrito así, lo agarro. Bueno, entonces, pongo la mirada en este subárbol derecho y lo visito de la misma manera. Entonces, primero su raíz, que es esta, Z. Luego voy al subárbol izquierdo, no hay nada hacia la izquierda. Entonces, luego voy al subárbol derecho. Y se dan cuenta de la recursividad del algoritmo. Ahora tengo que poner la mirada allí. ¿Está bien? Sacando la S esta que se me infiltra. ¿Y cómo hago entonces? ¿Qué visito? Si visito ese subárbol derecho con el mismo algoritmo. Dale. ¿Por qué? Si la raíz es T. T primero.
Es primero la raíz T, luego me voy a su subárbol izquierdo, o sea que otra vez tengo que cambiar la mirada. Luego voy acá. ¿Está bien? Ya visité la raíz, voy al subárbol izquierdo. Entonces ahí vuelvo a visitar la raíz y luego el izquierdo. Cuando llego a las hojas es como que estoy terminando el algoritmo, ¿sí? Y ahí, como no tengo nada a la derecha, terminé. Es como que tengo que ir acordándome dónde está el puntero, por dónde voy. T, U, B. Ahí salió. Preorden, a ver cómo había escrito Candela. Bárbaro. Entonces, vamos al entreorden. El entreorden dice, visita primero la raíz. Ustedes vayan escribiendo la lista, después alguno me la muestra. Perdón, no dice eso. Dice, visita el subárbol izquierdo. O sea, empiezo por acá. Siempre tengo que identificar la raíz. O sea, la identifico, porque si no, no sé quién es el subárbol izquierdo y cuál es el derecho. Entonces, miro la raíz y me voy al subárbol izquierdo. ¿Y cómo lo recorro? En entreorden, o sea que vuelvo a aplicar el algoritmo. Primero identifico la raíz y luego voy hacia la izquierda, no hay nada. Entonces, luego me dice que visite la raíz. Voy a la I. Luego voy a la derecha, voy a la S. Entonces, mi lista de recorrido empieza con I, S. Terminé el subárbol que tengo acá marcadito en celeste. Visito la raíz. X. Es que la tengo que tener identificada para volver. X. Luego, miro el subárbol derecho, porque es el que tengo que visitar. Ahí está. ¿Cómo lo visito ese subárbol derecho? De la misma manera. Primero el izquierdo. En el izquierdo no hay nada, porque la raíz es Z, no hay nada. Entonces, luego visito la raíz y luego visito el subárbol derecho en entreorden. ¿Y cómo lo visito? De la misma manera. Primero voy al izquierdo, o sea, me fijo acá. Identifico una raíz, o sea que hay otro subárbol. Voy al izquierdo, empiezo por acá. B, raíz, U, nada. Terminé. Voy a la raíz. T, a la derecha nada. Terminé todo este subárbol que tengo marcado en celeste. Y terminé el algoritmo. Entonces, pónganme por favor la lista de cómo quedó. A ver, leo la de Candela. I, S, X, muy bien. Después Z, después U, V, no. V, U, T, Candela. ¿Ok? Empiezo por acá. Ahí está. Corregímelo, please. Lo pongo en el chat para que no se confundan. Entonces, empiezo siempre de bien a la izquierda, por eso es B, U, ahí está. I, S, X, Z, B, U, T. Siempre controlen que no se estén olvidando ningún vértice. Entonces el árbol tiene 2, 4, 6, 7 vértices. Controlen en el recorrido que haya los 7 porque en la visita visitó a todos. Vamos con el post-orden. ¿Hasta acá dudas? Profe, yo no entendí Sí. por qué pasa de Z y después se pone B, U, T y no otra vez. Porque vos visitás acá, o sea, sacate este S que está acá que me molesta. Sacalo. Vos venís al subárbol derecho de la raíz, que es todo este de acá que te voy a señalar. Todo esto. ¿Sí? Al subárbol derecho de este X. Entonces, venís acá, esta es la raíz. Y a la izquierda no tenés nada. Entonces, visitas a la izquierda nada. Luego visitas la raíz, pones Z. Luego visitas su subárbol derecho, que es todo este. Pero en el subárbol derecho, esta es la raíz. Pero yo no tengo que empezar por la raíz, tengo que empezar por el subárbol izquierdo, o sea que voy a poner la mirada acá. ¿Bien? Cuando pongo la mirada acá, me encuentro con otra raíz y otra hojita.
Entonces, antes de terminar de visitar este que puse la mirada acá, tengo que empezar por la izquierda. B, U, que es la raíz de este subárbol, y a la derecha no hay nada. Vos siempre mirate, mírenme en la pantalla, siempre pensate el árbol completo. Cada uno de los subárboles completos, raíz, izquierda, derecha. Entonces, siempre mirate este esquema. Tenés acá, visitás. Raíz, primera izquierda. Raíz, si no hay nada a la derecha, termine este y recién subo a la raíz. Y ahí visitaste. ¿Me expliqué? Sí, se entendió, profe. Dale. Entonces, vamos con el post ahora. En el post es lo mismo, solo que ahora arranco. Primero, siempre identifico la raíz del árbol. La raíz es esta. Arranco con el subárbol izquierdo, que ya lo conocemos, es este. Del subárbol izquierdo lo tengo que visitar en post-orden, o sea que tengo que aplicarle el algoritmo para visitarlo. ¿Y cómo aplico el algoritmo? Identifico la raíz, primero voy al subárbol izquierdo a visitar, después al derecho. Entonces, la raíz es I, no la visito, la identifico. Voy a su subárbol izquierdo, no hay nada. Luego voy al derecho, que es la hoja, S. Y luego voy a la raíz. O sea, hago el esquemita que yo les hice. Nada, S, I. Pero el esquemita lo empiezo a aplicar bien a la izquierda de la estructura. Luego, no voy a la raíz. Voy al subárbol derecho, que ya lo conocemos también. Y ahí otra vez. Siempre me miro el esquemita completo. Si esta es la raíz del subárbol derecho, tengo algo a la izquierda y algo a la derecha. A ver lo que dice Abril. Entonces, acá, ¿qué visito? Nada. Después me voy a este subárbol, que sería el derecho, y acá otra vez identifico la raíz, voy al izquierdo, identifico la raíz y visito. Izquierdo, B, muy bien. Derecho, nada. Raíz, U. Terminé el izquierdo, voy al derecho, no hay nada. Visito la raíz, T. Luego visito la raíz que me quedó pendiente. Y luego visito la raíz que me quedó pendiente. ¿Está bien? La raíz en el post tiene que estar al final de todo, el X. Muy bien, Abril. ¿Dudas? No, ninguna, profe. Primero, antes que Candela, explícame tu pregunta. No, profe, me confundí yo. Ok, No, dale. Nada. Bien. Vayan entonces, bueno, todos estos hay que practicar y lo bueno es que si se pueden hacer así como con el PDF, estas cosas que yo les estoy haciendo acá para ir haciendo los recorridos, es buenísimo, pues se van a ir ubicando en cada subárbol. Practiquen y controlen contra la práctica resuelta. No hay otra cosa que hacer. Vamos al 25. Vamos a hacer el 25A. En el 25A dice, evalúa la expresión dada en notación polaca o prefija. ¿Qué significa eso? Si buscan en el apunte, esperen que le aviso a la profe, a que ahora los dejo. Eso es preorden, profe. Claro. O sea, ¿qué es preorden? Es que esa anotación surge de un recorrido en preorden como los que estuvimos haciendo recién. Bien. Ahí estamos. O sea, cuando nosotros hicimos recorrido, producimos una lista de vértices ordenada, una sucesión de vértices es el recorrido. Si dice notación polaca o prefija, quiere decir que proviene de haber hecho un recorrido en preorden. El recorrido en preorden era raíz izquierda-derecha. Entonces, este recorrido es de un árbol de una expresión algebraica. ¿Qué pasa? Yo podría, a partir del árbol,
evaluar la expresión algebraica original, como tienen en el 2, en el 15, hacer la cuenta. Pero no hace falta que reconstruya la expresión, porque como yo ya sé que recorrí en preorden, quiere decir que cuando me encuentre con cosas como esta, por ejemplo, más 3, 4, es porque ahí ya tenía una raíz que era el más, y a la izquierda un 3 y a la derecha un 4, ¿verdad? Eso es una operación que yo ya puedo resolver. Sería como en el último nivel jerárquico, operacional. Entonces, ¿qué voy haciendo? Comparto pantalla y les cuento. Este sería el 25, ¿no? Copio la listita. Es por, menos, más, 3, 4. En lugar de estar separadas por comas, acá, para no confundir con los números decimales, cuando son números simplemente se deja espacios y se sobreentiende. Cuando no dejas espacios es porque el número está compuesto por 2 cifras, como en el caso del 12 que voy a escribir ahora. Sin espacios, ¿sí? Tienen que ser bien claro, espacien bien lo que tiene que ser espaciado. Menos, ahí está. Entonces, lo que tengo que hacer, como viene de un preorden, esta es una notación prefija, identificar. Cada vez que me encuentro con una raíz y 2 argumentos inmediatamente a su derecha, es porque era una operación que puedo realizar. ¿Está bien? Entonces, ¿dónde más tengo eso? Y lo tengo acá también. Y lo tengo acá. Digamos que esas fueron las primeras 3 operaciones que debería yo hacer. Entonces, este más 3, 4 significa 3 más 4. Ese menos 7, 2 significa 7 menos 2, porque era izquierda, raíz derecha, ¿no? Y ese menos 6, 4 significa 6 menos 4. Voy resolviendo. Y entonces acá tengo, esto es un 7, esto es un 5 y esto es un 2. El resto lo escribo como está. Y cada grupito de 3 que ya resolví, no lo vuelvo a escribir, solamente escribo el resultado. ¿Bien? Ahora vuelvo a hacer el mismo laburito. ¿Dónde tengo? Porque quiere decir que fui subiendo, resolví el subárbol más chiquitito, veo la raíz y veo qué operación tengo a la derecha ahora. Entonces, acá puedo resolver y acá puedo resolver. ¿Sí? Tengo que encontrar un operando y 2 argumentos inmediatamente a su derecha. Entonces, por 2 dividido 12, 6. ¿Vamos bien? Sí. Genial. Acá también puedo resolver. Si voy procediendo bien, al final de todo me tiene que quedar la operación central, un izquierdo y un derecho, que serían los resultados de los subárboles izquierdo y derecho. Bien, entonces, esto es por 2, 2, porque es 12 dividido 6. Y por último, 4. Así que el resultado final de la operación es 4. Y no hizo falta que yo haga el árbol y me fije quién es la operación. ¿Se entiende? Puedo reconstruir a partir de la anotación. Los invito a que teniendo la anotación ustedes reconstruyan el árbol y se fijen cuál es la expresión, hagan la cuenta y tiene que dar 4. Ahí a ustedes les cerraría y le haría clic lo que están haciendo. ¿Bien? Bueno,
En lugar de hacer el 26, que es evaluar la notación dada en posorden, que provendría de hacer un recorrido en posorden, lo que voy a hacer es usar esta misma, o sea, voy a hacer una variante del 25. Ah, no lo puedo usar, porque esta viene del preorden. No dije nada. La del 26 se puede, profe, 26 hace. Claro, sí, no voy a poder. O sea, lo que sí estaría bueno es si ustedes construyen el árbol del 25A, luego lo recorren en posorden y evalúan en posorden, también les tiene que dar 4. Eso quería hacer yo, usar la misma con 2 recorridos diferentes. Estaría bueno que lo hagan en algún momento. El 26A, entonces tengo 4, 3, 1. Si esto viene de un recorrido post-orden, es una notación post-fija o inversa. Y si hubiera hecho un recorrido entre orden, la notación se llama infija o entrefija. Entonces acá tengo que hacer, el post-orden era izquierda, derecha, raíz. Izquierda, derecha, raíz. Entonces es al revés que antes. Cuando yo distingo 2 hojitas y un operador, voy a poder hacer la cuenta. Izquierda, derecha, raíz. Sería como el mínimo nivel de jerarquía operacional. También distingo acá 2 hojitas y un operador. Y sería como que lo primero que pudiera realizar es eso. ¿Está bien? O sea, un 3 dividido 1, y voy a poner 3, y un 4 por 2, y pongo 8. Entonces, 4, 3, menos 5 por 5 por 2, dividido. Lo terminan ustedes ahora, a ver, y me dicen cuánto da. Ya vengo, voy por... ¿Cuánto dio? Un cuarto, dice Ramiro. ¿Coinciden? Sí, a mí también. Bárbaro, o sea, al final les tiene que quedar un 1, un 4 y un dividido. Y está bien porque la raíz es el dividido, que es la última de todas. ¿Está En bien? realidad queda 5 y 20, pero bueno, se simplifica. Perfecto, o sea, es 5 dividido 20, es decir, 5 sobre 20, simplifico, resultado, un cuarto. Bien, ¿está? Entonces, si yo tengo una notación prefija o postfija, puedo evaluar la expresión algebraica, porque a partir de la notación yo podría reconstruir el árbol. ¿Está bien? Haciendo este laburito. Ahora, si tengo una notación entrefija, no es posible, porque nunca puedo distinguir cuál es la raíz. La notación entrefija corresponde a la lectura de la expresión algebraica original. ¿De acuerdo? Como que vos la vas leyendo y la vas escribiendo tal cual. Entonces, a partir de la entrefija no puedo recuperar la expresión ni el árbol. Después fíjense los ejemplos en teoría. Bueno, por último, el 28.
El 28 me dice, traza el digrafo binario posicional B de T. Binario posicional. Correspondiente al digrafo del árbol T. Ustedes vayan mirando el árbol T. El árbol T no es binario, porque si ustedes se fijan, en el vértice T tengo 3 hijos. ¿Está bien? El árbol T es triario, o un 3 árbol. Lo que voy a hacer es construir este que es binario. Y posicional. ¿Por qué? Porque se construye de la siguiente manera. Por un lado empiezo por la raíz, que es la misma. El primer hijo de la raíz en el árbol original es T. Entonces el primer hijo lo pongo a la izquierda. Por eso es posicional. También hago una izquierda y una derecha, igual que hicimos con la expresión algebraica. Los hermanos van a la derecha, los hijos a la izquierda. Entonces, S no tiene hermanos, por lo tanto, a la derecha de S no puedo poner nada, porque es la raíz. Pero T sí tiene hermanos. T tiene un hermano que es U. Entonces, hacia la derecha va U. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Sí, profe. Luego T tiene un primer hijo, que es B. Ven que tiene 3 dibujados y están puestos uno a la izquierda, uno en el medio y otro a la derecha. Bueno, B es el primero, W es el segundo y X es el tercero. Entonces, también hay una posición ahí, hay un ordenamiento. El primer hijo de T, que es B, hacia la izquierda. B no tiene hijos, o sea que a la izquierda no va a salir nada. Pero sí tiene hermanos. Tiene el hermano W. Y W también tiene hermano, que es X. ¿Está bien? A la vez, U tiene un primer hijo, o sea que ahí se me va medio como a superponer, voy a hacer un poquito de trampa, ahí es la I. Eso lo tienen que hacer, dejar como el espacio al principio. Y la I tiene un hermanito que es la Z. Para un dibujo más prolijito, miren la práctica resuelta que también lo hice yo y me costó sangre, sudor y lágrimas. ¿Está bien? ¿Pero se entiende? Sí, se entendió. Yo no entiendo, profe, cómo hacer el recorrido. No, pero no estás haciendo el recorrido acá. Espera. Acá lo único que estás haciendo es construyendo. Uy, ¿qué estoy haciendo? Esperen. Ahí. Es construyendo un árbol binario para representar uno que no era binario. Nada más que eso. ¿Cuál es la ley para construcción? La raíz es la misma y siempre hacia la izquierda vas a poner el primer hijo de cada vértice y hacia la derecha su primer hermano. ¿Está bien? Entonces el árbol obtenido es binario, este que hice. ¿Por qué? Porque cada vértice tiene a lo sumo 2 hijos. No te confundas con esta parte de acá. A ver, vamos a hacerlo más prolijito. B tiene un hermano que es W y W tiene un hermano que es X. ¿Está bien? ¿Se entendió? No me acuerdo quién había preguntado. No, mire, Santiago, ¿vos preguntaste? Sí, sí. Decime si entendiste y si no, pregúntame. Sí, me parece que sí. A ver, a lo mejor con el que te explico ahora, el 29, lo entendés. Te cierro la idea. A ver,
Esto era hacer el binario posicional y preguntaba el ejercicio. No preguntaba nada. Voy al 29. El 29 es al revés. En el 29 me dan un árbol binario posicional. Fíjense que dice, sabiendo que el de la figura representa el árbol binario posicional de otro árbol, T. Entonces, ese dibujo que está ahí, ese gráfico que está ahí, corresponde al proceso que hicimos recién, de ver quién eran los hijos y los hermanos, los hijos a la izquierda, los hermanos a la derecha. Si yo tengo el binario posicional, puedo reconstruir el árbol original, haciendo el proceso inverso. A ver, Santiago, si ahí nos ubicamos. Si miro el que tengo ahora, la raíz es siempre la misma, es 0, la del binario posicional y la del original. Si tengo una flecha que va a la izquierda hacia el 1, ¿qué significa eso en el árbol original? Que es el hijo izquierdo. Bien, entonces, de la raíz tengo un hijito que es el 1. Lo voy a ir haciendo así que se ve mejor. ¿Está bien? Después del 1, tengo una flecha a la izquierda que es el 2 y otra a la derecha que es el 3. ¿Qué significa? El 3 sería un hermano. Exacto. El primer hijo del 1 es el 2, entonces, en el árbol original. Hago esto, siempre manteniendo un ordenamiento. Y el 3 es un hermano del 1, entonces sale de acá la flecha. ¿Sí, Santiago? Sí, O sea, del mismo padre. Porque lo que vos estás viendo allí dibujado en el 29 no es el árbol original. Es una manera de codificar en binario el árbol original que no es binario. ¿Está bien? Esto sirve para meter estructuras de datos en un programa. Y ya que está, fijémonos que del 1, miren mi mano, hay toda una hilerita siempre hacia la derecha, que pasa por el 3, por el 6 y por el 10. ¿Qué significa eso? Que el 1, el 3, el 6 y el 10 son todos hermanos. O sea que este va a ser un árbol cuatroario, porque de la raíz están saliendo 4 hijos acá. Y mantengo el orden. ¿Está bien? Hay un primer hijo que es el 1, hay un segundo que es el 3, hay un tercero que es el 6 y hay un cuarto que es el 10. ¿Sí? ¿Mejor, Santiago? sí, ahí se entendió. Va. Entonces, vos cuando lo construís tenés que hacer este proceso inverso. A ver, el 1 tiene un primer hijo que es el 2, pero también veo que el 2 tiene un hermanito que es el 5 y otro primer hijo que es el 4. ¿Está bien? Entonces, de acá me voy al 4. Perdón, ¿ves? Ahí sería mal, porque el 5 es un hermano del 2, entonces acá tiene que salir el 5. Y como es cuatroario, por las dudas dejo lugar, por si tiene más hermanos. Ahí está. Vayan viendo si falta alguno. El 4 no tiene hijos, pero sí tiene un hermanito. Entonces, El 7. de acá, pero sale del 2. ¿Está bien? No confundir, no tengo que sacar la flecha del 4, es un hermano del 4 porque está a su derecha. Entonces tiene el mismo papá, el 2. Luego, el 5 tiene un primer hijo que es el 8 y el 8 tiene un hermano que es el 11. Entonces, por ahí está bueno que lo vea directamente. El 5 tiene 2 hijos. Cuando te acostumbras, lo visualizas todo de un toque. Terminé con todos esos, el 1, el 2, el 5, el 8, el 11. Vamos con las flechitas que me quedan evaluar, el 9 y el 12. El 9 es un hijo del 6 y el 12 es un hijo del 10, porque son flechas que salen para la izquierda. Entonces, mantengo la posición, por las dudas que haya 4, y lo llevo bien a la izquierda al 9, y lo llevo bien a la izquierda del 10 al 11. No, el 11 no es el 12.
Bien, entonces este es el árbol T, que es 4 árbol o 4 ario. ¿Por qué? Porque acá veo que hay un vértice que tiene 4 hijos. Este número 4 dice el número máximo de hijos que tiene cada vértice. Si fuera un 4 árbol completo, cada uno de los vértices tendría exactamente 4 hijos. ¿Está bien? Bueno, los invito para que ustedes resignifiquen esto si les había costado, que sobre este dibujito que acabamos de hacer, sobre este digrafo que acabamos de hacer, ustedes hagan ahora el binario posicional y tendría que darles lo que está en la práctica del 29. O sea, hacer el proceso inverso. ¿Sí? Bueno, gente, ya tienen todo listo para el parcial. Recomendaciones de siempre. Esperen que me concentre y les veo las caras. No, en realidad no se está mostrando nadie, pero no importa. Recomendaciones de siempre. No estudien sobre los ejercicios resueltos. Primero, comprenden la teoría. Segundo, tratan de hacer los ejemplos solos. Tercero, tratan de hacer la práctica cuando entendieron los ejemplos y les salió. Después controlan contra la práctica resuelta. Sí, Ramiro. Ah, no, pensé que estabas levantando la mano. Bueno, a ver. Este es el digrafo, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es ahora salir de esta pantalla para ponerlo en la pizarra. Van a ver que es algo muy sencillo, lo que se hace. Voy a escribirlo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, ¿sí? Bueno, ustedes ven que este árbol, ¿qué tipo de árbol es? Tresario. Es triario, exactamente. Porque acá tenemos 3 hijos. Y no es completo. Porque, por ejemplo, 3 no tiene 3 hijos, y 4 tampoco. ¿Cómo pasamos esto a binario posicional? El procedimiento es el siguiente. La raíz queda como está, y todo hijo izquierdo queda como está. Ahora, el hermano derecho pasa a ser hijo, o mejor dicho, el hermano pasa a ser hijo derecho. El hermano pasa a ser hijo derecho. Aquí como 3 tenía un solo hijo, eso lo vamos a poner a la izquierda. El hermano pasa a ser hijo derecho. El hermano pasa a ser hijo derecho. Entonces acá ya tenemos todos estos. 4 tenía como hijo izquierdo 9, dijimos que los hijos izquierdos se mantienen. Y ahora 10 pasa a ser hijo derecho de 9. 12 se transforma en hijo derecho de 11 y 13 se transforma en hijo derecho de 12. ¿Lo ven? Chicos, ¿alguna duda? ¿Se entendió el procedimiento?
Sí, profe. Directamente, bueno, eso es lo que está ahí en la parte teórica, ¿sí? De cómo hacer la conversión, pero, digamos, es esto, no tiene más de complejidad que la que les conté. Tal vez les sirva hacer esto que yo hice de colocar las flechitas y tachar las otras. ¿Estamos? Bueno, con esto se terminaría. Entonces, hijo izquierdo se mantiene y el hermano derecho pasa a ser hijo. El hijo izquierdo siempre se mantiene y el hermano pasa a ser hijo derecho. ¿Eso dijiste, Lautaro? No te escuché, perdón. Sí, sí, gracias. Si tiene un hijo solo, que se lo considero como hijo izquierdo, como en este caso del 3 que tiene el 8, lo considero como hijo izquierdo. ¿Alguna otra preguntita? Bueno, les decía que entonces con esto terminamos todo lo que tiene que ver con lo que se va a trabajar en el parcial. ¿De acuerdo? De todas formas, el jueves que viene no hay clases. ¿O sí? ¿Qué hay el próximo jueves, profe? ¿No hay un feriado? A ver. Sí, el próximo. Sí, profe. El próximo la Virgen. es el feriado de la Virgen y el 8 es feriado puente. Bueno, de todas formas, nosotros nos vemos el 14 también, ¿sí? O sea que si tienen alguna duda o algo, también además del horario de consulta que puso Erika, el 14 también tenemos otra instancia más. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahí si hay algún problema, lo charlamos, ¿de acuerdo? Si hay algo que no entienden o alguna otra cosita más que necesitan, está bien, Gonzalo, alguna otra cosita más que necesitan ver. Bueno, entonces podemos empezar con la otra teoría. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Como para empezar con un nuevo tema. ¿Están muy dormidos? Hoy no. ¿Hoy no están muy dormidos? Buenísimo. Bueno, entonces viene perfecto para trabajar este otro tema. Voy a compartir la pantalla. ¿Nadie se va a poner la cámara hoy? ¿No están con ganas de dar la cara? Yo no tengo, profe. Sí, pero están conectados 17, ninguno tiene la cámara. Estoy despeinado. Ay, Lautaro está despeinado. Bueno, ahí están viendo este nuevo tema que vamos a trabajar, que es el de estructuras algebraicas o estructuras matemáticas. Y realmente no es un tema complejo porque es, digamos, definir en palabras cosas que ustedes ya conocen matemáticamente. Es clasificar conjuntos que ya conocen. Entonces,
La introducción de este tema tiene como idea pensar en el concepto de un objeto matemático, como un número, una función, una matriz, un conjunto, un vector, polinomios, NUPLA, figuras geométricas, todas cosas que ustedes ya conocen, ¿sí? Entonces, dada esa colección de objetos que van a estar dentro de un conjunto, vamos a definir operaciones, leyes o enunciados, cosas que ya estuvimos haciendo y que ustedes han hecho prácticamente toda la vida en matemática. Entonces, esas operaciones generalmente las clasificamos en operaciones unarias, que son aquellas que se efectúan con un único elemento, o no se precisa otro elemento para efectuarla, y operaciones que se denominan binarias. Algunos ejemplos de operaciones unarias que pueden suceder en un conjunto y que ustedes conocen es el caso de la matriz traspuesta, ¿sí? Nosotros cuando hacíamos una matriz traspuesta, tomábamos una matriz y cambiábamos las filas por las columnas, ¿sí? Obteníamos la matriz traspuesta. O cuando se hace el complemento de un número complejo, cuando se piensa en el complemento de un número complejo, o cuando se piensa en la raíz enésima de un número real. O sea, con un solo elemento, con un solo objeto matemático, yo ya puedo realizar la operación. Entonces, en esas operaciones las llamamos operaciones unarias. El complemento de un conjunto también sería una operación unaria. Por otro lado, llamamos operaciones binarias a operaciones que implican trabajar con dos elementos o dos objetos matemáticos. Por ejemplo, las operaciones que vimos en conjuntos, de unión, intersección, diferencia simétrica, o operaciones que ustedes conocen en polinomios, suma, resta, producto, cociente, o, por ejemplo, producto escalar en R2. O sea, son algunas operaciones que podemos considerarlas como operaciones binarias porque involucran la existencia de dos elementos para poder realizarlas. Y ahora entonces sí, vamos a definir el concepto que vamos a trabajar en este material, que es el concepto de estructura matemática o estructura algebraica. Se llama así a una dupla, si se quiere, o no necesariamente dupla, puede ser más de dos. A una estructura, se llama entonces una estructura matemática o una estructura algebraica a un sistema, ¿sí? Porque pueden ser más, que está constituido por un conjunto de objetos matemáticos y una serie de operaciones que se pueden llevar a cabo dentro de ese conjunto. Esas operaciones, ustedes saben que tienen propiedades. Recuerdan que cuando hablamos de unión, intersección, diferencia, hablábamos de propiedades. Ya de a poquito vamos a ver, vamos a ir repasándolas de nuevo. Y bueno, y esto lo que hace es agrupar los objetos matemáticos en categorías o clasificarlos, si se quiere, con el fin de generar ciertos postulados o ciertas demostraciones matemáticas. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso, en esta unidad, es trabajar esos postulados. Y bueno, vamos a llamar a determinadas estructuras con estos nombres, semigrupos, monoides, grupos, que ahora de a poquito vamos a ir viéndolos, no se asusten. Pero ¿cómo vamos a identificar una estructura matemática? Ahí sí podemos poner como una dupla, un par, ¿sí? En donde vamos a poner entre paréntesis el conjunto, ¿sí? Que acá lo llamamos A, pero puede ser reales, matrices, o sea, un conjunto de objetos matemáticos, y el asterisco que implica una operación. ¿Qué operación?
Cualquiera, puede ser suma, resta, puede ser intersección, diferencia, lo que fuera. Pero usamos este asterisco como, si se quiere, un símbolo de una operación que se está llevando a cabo en ese conjunto, ¿sí? Y el conjunto obviamente va a ser distinto de vacío. Entonces vamos a ir definiendo un poco más el concepto de operación binaria, que no solamente necesita dos elementos, sino que hay una condición mayor. Entonces definimos una operación binaria, o ley de composición interna, en algunos libros aparece de esa forma, sobre un conjunto, a una función que a cada par ordenado del producto cartesiano de A por A le hace corresponder un elemento de A. ¿Sí? Es decir, si nosotros lo escribimos simbólicamente a esto que hablamos aquí, vamos a tener una función que va del producto cartesiano de A por A, y ¿cómo lo puedo escribir? Bueno, la función aplicada a un par, porque dijimos que era binaria, tomamos dos elementos, va a dar como resultado un tercero. ¿Qué característica tiene esto? Primeramente, decimos que f es una función. Si f es una función, ¿qué va a pasar con el elemento c? El resultado va a ser único. Recuerden que una función es una relación muy particular en donde se vincula un elemento con otro de forma única. Acá en este caso se vinculan dos elementos con otro de forma única. Y por otro lado, como es una función, todos los elementos del conjunto de partida están en el dominio. O sea, todos los elementos de A se vinculan entre sí. ¿Está complejo esto? Más o menos, profe. Más o menos. Bueno, vamos a ver un poquito más. Van a ver que no es tan complejo. El símbolo asterisco, que era esto que hablábamos de una operación, es el que se utiliza en realidad para reemplazar a la función. Entonces hablamos de A operado con B y el resultado es un C. Entonces, en vez de poner esto así, lo vamos a poner de esta otra forma. A ver, vamos a la definición y después tratamos de esquematizar un poco. Entonces, ahora en vez de hablar de una función, decimos el asterisco es una operación binaria si para todo para B perteneciente al producto cartesiano de A por A existe un único C perteneciente a tal que A operado con B a través de la operación asterisco es igual a C. Voy a dejar de compartir. Ah, no, a ver, ¿puedo hacerlo acá? A ver, esperen. Ay, no sé cómo se llama. Voy a ver si podía. No, voy a dejar de compartir. La idea es la siguiente. Nosotros tenemos un conjunto A, ¿sí? En ese conjunto A
tenemos dos elementos. Un elemento A, bueno, no le voy a poner el puntito para no generar más. Un elemento A y un elemento B. ¿Sí? La definición de operación binaria es la siguiente. Asterisco es una operación binaria si para todo par AB perteneciente ahora al producto cartesiano, porque cuando estoy hablando de par, yo voy a hablar de una pertenencia en el producto cartesiano de A por A, existe un único C perteneciente a tal que A asterisco B es igual a C. En definitiva, lo que se está planteando acá es que estos dos elementos, A y B, elementos cualesquiera, operados a través de la operación asterisco, van a dar como resultado un elemento C. No sé si queda tan lindo así. Vamos a borrar el asterisco. Borréla también. He dado dos elementos cualesquiera, A y B, pertenecientes a A. Ahora el par, AB, al operarse, va a dar un único elemento C. Entonces, en la definición está, tal cual como lo estamos viendo acá, podemos identificar, ven que voy a tratar de mirar tal cual como está ahí para que después cuando ustedes lo repasen, podemos identificar los siguientes puntos. Se me achicó acá, y ahora. Para todo, ¿sí? Identifica que no va a haber elementos de este conjunto que no van a poder ser operados. Si hay elementos de este conjunto que no pueden ser operados, entonces asterisco no es una operación binaria. Para que sea binaria, todos los elementos del conjunto deben operarse entre sí. Que exista un único resultado, esa es la otra condición, porque hablamos de que es una función, y una función no puede dar un resultado hoy y mañana otro, ¿sí? O sea, los elementos se vinculan con un único objeto del mismo conjunto A. Y bueno, esto otro que surge, esa operación de tomar a estos elementos, ¿sí? Vamos a seguir un poquito más con la teoría para que entiendan, tal vez con otros ejemplos, a qué nos estamos refiriendo. Fíjense. Bueno, acá hablamos algo también de cómo se denomina esta operación binaria. En algunos casos la van a ver como una operación cerrada sobre A, en algunos libros o en algunos materiales, o decimos que el conjunto A es cerrado bajo la operación asterisco, o la operación asterisco es una ley de composición interna, o la operación asterisco es una operación interna sobre A. Son diferentes formas de referirse a este concepto de operación binaria. Y acá se hace referencia entonces a la ley de cierre y a la ley de unicidad. La ley de cierre es esta idea de que el resultado del elemento, resultado C, que surge de operar a los dos elementos,
siempre va a pertenecer al conjunto A. Por eso se llama ley de cierre. Miremos algunos ejemplos, a ver si queda un poco más claro. Supongamos que nosotros estamos analizando como conjunto A el conjunto de los reales, ¿sí? Conjunto conocido por ustedes. Y analizamos, en vez de asterisco, analizamos la operación suma o la operación producto. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo el asterisco, ahora por la suma, reemplazo el asterisco por el producto. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué sucede cuando ustedes toman dos elementos reales y los suman? Y bueno, voy a obtener un único resultado, que va a ser un número real. Entonces, la definición que tenemos aquí, no sé si llegan a ver, porque justo tengo ahí que dice página 3 de 3, la reemplazan, ¿sí? Diciendo, bueno, ahora, más es una operación binaria sobre reales, dado que para todo número real, yo lo puedo operar con otro, y el resultado va a ser único, y va a ser la suma de ellos dos. ¿Lo ven? O sea, sería el caso de reemplazar el asterisco, que es un símbolo genérico, para este caso particular. Lo mismo va a suceder con el producto. Yo puedo siempre tomar dos reales, multiplicarlos, el resultado me va a dar un nuevo real que va a ser único y que va a estar también en reales, donde se va a verificar esta idea de ley de cierre y ley de unicidad. Entonces, volvemos a repetir. Para tener una operación binaria es necesario que se verifique que el dominio de la función es igual al conjunto de partida. Es decir, que todos los elementos del conjunto pueden ser operados. Si hay alguno que no es operado, entonces no es una operación binaria. Que el resultado sea único. Y que el resultado vuelva a dar en el conjunto que estamos trabajando. O sea, que se verifique la ley de cierre. Vamos a ver algunos otros ejemplos. La división. Supongamos que ahora tenemos un conjunto A, que son los reales menos el 0, y la división la usamos como el dividido común, ¿no? Entonces, siempre que tomemos dos elementos en reales menos el 0, ¿sí? Vamos a tener un único C que surge de hacer la división de AB. Pero ¿qué pasa si yo considero ahora el conjunto A como los reales todos? La operación división, ¿es una operación binaria? ¿Están ahí o estoy hablando solo yo? Sí. Estamos pensando. Estamos, profe. No necesitan pensar mucho porque está escrito ahí. Sí, es una operación binaria, profe. No es una operación ¿No? binaria, Gonzalo. ¿Por qué? No, porque no se puede dividir por 0. Exactamente, o sea, recuerden que una de las condiciones es que para todo lo que les decía, el conjunto, el dominio de la función es igual que el conjunto de partida, o todos los elementos, dice para todos los elementos del conjunto deben ser operados, deben ser posibles de ser operados. Pero en el caso de reales, el 0 yo no lo puedo usar nunca como segunda componente del par. O sea, no puedo nunca dividir por 0. Entonces, el 0 no es un elemento que pueda ser utilizado con la operación dividido , como segunda componente, ¿no?
Entonces esta no es una operación binaria en los reales. ¿Ven en un caso, en qué caso falla la definición porque el dominio no es igual al conjunto de partida o porque hay elementos que no pueden ser operados? ¿Se entiende? Sí, profe, ahora se entendió re bien. No tomé Bien. en cuenta el cero, por eso. Exactamente. Ahora vamos a ver el caso en donde falla por otra condición. Fíjense. Tengo el conjunto de los enteros y defino una operación entre dos elementos, dos enteros, que da como resultado un tercero, pero la operación la defino como que C tiene que ser mayor que el primero y C mayor que el segundo. ¿Sí? La defino de esa forma. Bueno, siempre voy a encontrar dos enteros que puedan ser operados. Pero ¿qué va a pasar? El resultado de esta operación no va a ser único. Porque si yo tengo, por ejemplo, menos 3 y 10, por tomar un ejemplo, el C dice que tiene que ser mayor que el primero y mayor que el segundo. Entonces puede ser 11, 12, 13, o sea, puede haber muchos C. Entonces deja de ser una función, el resultado no es único. Entonces esa operación, así como está definida, tampoco es una operación binaria. Esta otra operación que dice A operado con B es igual a C, donde C es solución de esta ecuación. Y bueno, ahí tampoco el resultado es único, porque C puede ser, como estamos trabajando con una cuadrática, ¿sí? Puede ser, en este caso, si yo tengo 3 y 6, puede ser 2 o menos 2. ¿Lo ven? Sí, profe. Entonces, en este caso, en el ejemplo 1.3, lo que falla de la definición es que el resultado no es único. Por lo tanto, ahí no es una operación binaria. Aquí vimos que fallaba, que no todos los elementos podían ser operados, y nos quedaría, entonces, el caso en donde falle la ley de cierre, en donde falle que el resultado no esté dentro del conjunto de partida. Fíjense, en este caso, tomo los enteros positivos y analizo la operación resta. Claramente, si yo resto dos enteros positivos, no siempre el resultado me va a volver a dar en los enteros positivos. Por ejemplo, en este caso, tomo 3 y 7, el resultado es menos 4, que no pertenece a enteros positivos. O sea que, en este caso, lo que falla es la ley de cierre. Mientras que si yo estoy trabajando en los enteros, ahí sí la operación es una operación binaria. Entonces, aquí estamos viendo también algo importante. Vieron que cuando definimos anteriormente la forma de escritura, decíamos, bueno, encerramos entre paréntesis, como está encerrado aquí, el conjunto y la operación. En este caso, el conjunto Z con la operación más es una operación binaria. En este caso, el conjunto Z positivo con la operación menos no es una operación, no es, esa operación menos no es una operación binaria. Entonces, dependiendo del conjunto, un mismo operador, como puede ser la resta, se constituye en operación binaria para un caso y para otro caso no. ¿Lo ven? O sea, por eso es que hablamos de una dupla entre el conjunto y el operador. Porque una misma operación puede ser binaria en un conjunto y no binaria en otro. ¿Sí?
Sí, profe. A ver, el resto de la gente anda por ahí. Candela, Lucio, Patricio, Ramiro, Nicolás. Sí, profe. Sí, profe, toma acá. Sí, profe. Sí, profe. ¿Y están entendiendo lo que estoy comentando? Más o menos. La mayoría. A ver, miremos estos otros ejemplos, a ver qué pasa. Miren, acá tenemos otros conjuntos, por ejemplo, el de las matrices de 2×2, con la suma. Esta también es una estructura matemática en donde la suma es una operación binaria, porque yo siempre voy a poder sumar dos matrices de 2×2 y el resultado me va a dar una nueva matriz de 2×2, no me va a dar una matriz de 3×4. Si me diera una matriz de 3×4, ya no sería una operación binaria. Entonces, ahí pregunto, si yo estoy trabajando en matrices de n por m, ¿sí? Y yo hago la operación que quiero poner acá es el producto booleano. ¿Esa operación es binaria? No, profe. ¿Por qué? Porque varios No se dan puede hacer el la mismo resultado. multiplicación. ¿Cómo? Perdón, No a sé ver, cómo explicarlo, profe. No sé cómo explicarlo. ¿qué querías decir, Tomás? A ver, ¿lo ayudás a Gonzalo? Porque si es de m por n, no se puede multiplicar una de m por n, al menos que sean iguales. Al menos que m y n sean iguales. Recuerdan que el producto booleano se necesitaba para hacer el producto booleano que la cantidad de filas de la cantidad de columnas de la primera matriz coincida con la cantidad de filas de la segunda, porque si no, no lo podían comparar, no lo pueden hacer. Entonces, en particular, si las matrices son n por m, no voy a poder hacer la operación binaria entre las matrices. Ahora, si son de n por n, sí las podría hacer. Y el resultado también sería de n por n. ¿Sí? ¿Está, Gonzalo? ¿Era lo que vos querías decir? Tomás, ¿es lo que ustedes estaban pensando eso? Sí, un poco, eso es lo profe. que yo digo. ¿Sí? Bueno. Miren ahora el otro ejemplo que dice, bueno, los polinomios. Nosotros en esta materia no trabajamos los polinomios, pero ustedes sí lo tienen trabajados en álgebra, de grado menor o igual que n. En la variable x, con la suma habitual, también se constituye esto una operación binaria. Se me han ido ya 3 personas. Bueno, ¿qué más? Bueno, esto sí, ahí vuelve Spini. Esto sí lo habían visto, ¿sí? Lo vimos aquí en esta materia. ¿A qué es igual PB? ¿Se acuerdan? No me acuerdo cómo se llamaba. El conjunto partes o potencia, ¿sí? Aquí está, ¿por qué está constituido este conjunto? Por todos los subconjuntos posibles Del conjunto B, de B. ¿sí? Entonces, si yo tengo todos los conjuntos posibles de B, si yo aplico la diferencia simétrica, voy a poder aplicarla con todos esos elementos y el resultado va a ser un nuevo conjunto, o sea, y va a ser único. O sea que esta operación es una operación binaria, con respecto a la unión lo mismo, con respecto a la intersección lo mismo.
Y aquí está el ejemplo del conjunto de matrices booleanas cuadradas con el producto booleano, que ahí también se verifica. Entonces, como ven, en realidad lo que estamos haciendo es utilizar conceptos que ustedes ya conocen, pero lo único que se hace es definirlo formalmente ahora. Las operaciones estas que ustedes estaban realizando se conocen con el nombre de operaciones binarias, siempre que se cumpla con la condición que establece la definición. Y con un solo renglón, ustedes ahí ya tienen todas las condiciones que tiene que tener una operación binaria. Y son las que se necesitan para probar. Vamos a ver ahora un caso particular. ¿Se acuerdan el conjunto A asterisco? ¿A que era igual? Este concepto de estructuras, vuelvo a repetir, utiliza mucho de las cosas que ya estuvimos viendo. Entonces, bueno, si no lo tienen en claro, van a tener que volver a mirarlo, ¿sí? Asterisco se definía como el conjunto de sucesiones más cadenas, porque en realidad hablábamos de sucesiones que tenían símbolos o letras, símbolos o... símbolos o letras. Entonces, bueno, hablamos de cadenas que... todas las cadenas finitas que pueden formarse del conjunto A. Entonces, en A asterisco vamos a tener dos elementos, que lo vamos a llamar alfa y beta, y vamos a ver qué pasa con la concatenación de esas cadenas. Nosotros ya en el capítulo de sucesiones habíamos definido el concepto de concatenación. Bueno, acá justamente no está ningún ejemplo, pero lo que se hace para la concatenación es unir una cadena con otra, en definitiva. Entonces, supongamos que tenemos la cadena alfa que tiene estos elementos, ¿sí? X1, X2, XT. Todos estos elementos pertenecen a A, ¿recuerdan? Y la cadena beta, que tiene estos otros elementos, I1, I2 y S, que también cada uno de ellos pertenecen a. Vamos a definir la concatenación colocando los elementos de alfa y a continuación los elementos de beta. Como ustedes pueden observar, esta cadena va a cumplir con todos los requisitos que definimos para operaciones binarias. ¿Por qué? Porque siempre yo voy a poder tomar dos cadenas de A asterisco, las voy a poder operar con el formato de producto cartesiano y el resultado va a ser una nueva cadena, no va a ser una matriz. Voy a obtener una nueva cadena que tiene elementos del conjunto A, porque si cada uno de estos era elemento del conjunto A y cada uno de estos era elemento del conjunto A, estos nuevos también van a ser elementos del conjunto A. Y por otro lado va a ser único. Entonces, la concatenación que vimos en el capítulo anterior es una operación binaria. Vamos a ver un ejemplo, a ver si se entiende un poquito más. ¿Están ahí? Aguántenme un poquito que termino de explicar esto. ¿Ya se quieren ir? ¿A qué hora tienen la otra materia? A las 10.
Supongo que yo tengo un conjunto A que tiene asterisco, cardinal, un cuadradito y un triangulito. ¿Sí? ¿Esto se acuerdan que se llamaba alfabeto? Entonces, en A asterisco yo voy a poder tener este elemento. Voy a tener, o sea, esta es una cadena finita de elementos de A. Voy a poder tener este otro. Y voy a poder tener, no sé, este otro, ¿no? Voy a tener infinitas cadenas finitas que van a pertenecer a asterisco, donde cada uno de estos elementos pertenecen a. Eso es lo que estaba ahí escrito. O sea, nosotros habíamos definido, ahora supongamos que este es un alfa, ahora supongamos que este es un beta. En el apunte teórico decía que alfa era igual a x1, x2, xt. ¿Quién es, por ejemplo, x2 en este caso? ¿Se entiende la simbología? ¿No? Chicos, díganme algo, por favor. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Se entiende? En la parte teórica definí un alfa que tiene estos elementos, así. En este caso, para este ejemplo, el x1 es cardinal, el x2 es cardinal y el x3 sería un cuadrado. ¿Lo ven? Cada uno de estos xy pertenecen a, o sea, este pertenece a, este pertenece a, este pertenece a. Y acá, cada uno de estos y también pertenece a. ¿Quién sería y4, por ejemplo? Acá. El triángulo, profe. Este triángulo, ¿no? Sí. Entonces, en la teoría les decía que si yo hago la concatenación de alfa concatenado con beta, voy a obtener todos los elementos de alfa y a continuación los elementos de beta. Bueno, entonces acá si yo hago alfa compuesto con beta, ¿qué voy a tener? En mi ejemplo. ¿Cuál va a Primero ser los de alfa. Bueno, díganmelos. A ver. Numeral. Numeral, cuadrado, Numeral o triángulo. cardinal, cuadrado, y después, ¿qué tengo? Cuadrado, triángulo, numeral, numeral, triángulo, cuadrado. ¿Sí? Ahora, ¿esto va a pertenecer a asterisco? Y sí, porque cada uno de estos elementos pertenecen a A. Y la condición para que pertenezca a asterisco es que cada uno de los elementos pertenezcan a A. ¿Y va a ser único el resultado? Y sí, porque si yo mañana hago alfa concatenado con beta, me va a volver a dar esto. No me va a dar otra cosa. Siempre es el mismo procedimiento. Entonces, se verifica la ley de cierre, porque el resultado vuelve a pertenecer al conjunto de donde pertenecen los dos elementos, A y B. Ahora esto es A. ¿Sí? Volviendo a la definición original que decíamos, que asterisco es operación binaria
si para todo AB perteneciente al conjunto A existe un único C perteneciente a tal que A asterisco B es igual a C. Esa es la definición general. En este caso particular, ¿quién sería A? Y sería alfa. ¿Quién sería B? Sería beta. ¿A dónde pertenecen? Bueno, estos pertenecen a por A. Estos pertenecen a asterisco por asterisco, ¿sí? Y va a existir un único, en este caso, vamos a llamarlo, vamos a ponerle otro nombre, perteneciente a asterisco, tal que alfa concatenado con beta sea igual a esa otra letra Y. ¿Lo ven? Lo que tenemos que hacer siempre, y entonces acá ponemos que la concatenación es operación binaria. Si ustedes se acuerdan de la definición, lo que hacen es analizar para el caso particular si es o no operación binaria. Eso es lo que van a tener que hacer en la práctica. Tienen que ver ley de unicidad, ley de cierre, y esto otro que dice que siempre voy a poder tomar dos elementos y los voy a poder operar. O sea que tienen que ver tienen que analizar tres cosas. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y para ir cerrando, a ver, les comento otra cosita más rapidito. Nosotros hasta ahora